Tu propósito definitivo, los 5 pasos para una vida exitosa. Primero, descubrir tu propósito de vida, porque quiero aclarar que hay 2 cosas aquí, tu propósito de vida y tu propósito definitivo, como lo describe Napoleon Hill. Y vas a ver que los 2 están pegados, uno apoya al otro, pero vamos a comenzar acá. Y muchas veces cuando alguien te dice, hey, vamos a descubrir tu propósito de vida, te sientes que es una cosa espiritual, una cosa grande, pero la verdad que es muy sencillo. Te lo voy a dar en 5 pasos. Primero, comienza con yo soy y decláralo. Yo soy Phil Alfaro. Declara tu nombre. Hay un poder en eso, que estás declarando quién tú eres en forma definitiva. Después, yo amo. Y ahora, describe lo que tú amas en una frase, palabra tal vez, o 2 o 3, pero una forma conectado con lo que tú amas hacer en el servicio de otros. Y déjame resumir los 5 pasos y vamos a hacerlo de vuelta. Lo voy a completar en mi caso para darte un ejemplo. Yo amo. Soy un. Ahora, esto es tu don. De vuelta, una palabra tal vez. Y piensa un poco del talento que tú tienes desde niño o niña. Yo amo el trabajo en equipo. Soy un conector. Me encanta conectar lo mejor de personas para formar exitosos equipos. Yo sirvo a personas que tienen grandes metas. Estas personas desean alcanzar sus más grandes sueños y yo impacto a los que sirvo cuando trabajando en equipo alcanzamos estas grandes metas y los llenamos con tanto entusiasmo que lo queremos hacer de vuelta, aún con una más grande meta todavía. Ok, eso un poco muchas palabras, pero practícalo, ponlo en tus palabras y de vuelta, yo soy, yo amo, que es una cosa que amas hacer, tal vez relacionado a tu trabajo, pero esto no tiene que ser tu trabajo principal, esto tiene que ser algo muy, muy profundo dentro de ti. Y mira si puedes encontrar una palabra que describe tu don. Y pues agrega una frase para darle un poco más sentido. Yo sirvo a personas que estas personas desean, yo impacto lo que sirvo cuando. ¿Ok? Y mira, para hacerlo todo esto más sencillo, acá te voy a dar otro ejercicio más. Cuando tú estás en una reunión con gente y alguien viene y piensa en una conversación contigo, dice, hey, ¿qué haces tú? Típicamente esto es algo, a lo mejor a veces te hace sentir un poco incómodo que esta persona, porque me está preguntando mi profesión o me está midiendo a ver si yo hago algo mejor o menos lo que esta persona me está preguntando, pero olvídate de todo eso. Y muchas veces la respuesta que dan la gente es tu trabajo principal, pero mira si lo puedes cambiar conectado a tu propósito. Y va algo así. Ok, ¿sabes cuándo? Aquí es donde tú vas a describir la situación que necesita ayuda. Bueno, ¿sabes cuándo un grupo de emprendedores se juntan en un cuarto, cada uno declarando sus sueños y sus logros, a dónde quieren ir, pero tienen dificultades encontrando una sinergia para trabajar juntos para alcanzar metas aún más grandes todavía? Bueno, lo que yo amo hacer es conectarme y reconocer el talento único de cada persona y unir a esa gente en equipos que trabajan paso a paso para alcanzar esas metas sin falla. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tú puedes practicar, ponlo en tus palabras, pero ¿sabes cuándo? Describes la situación que necesita ayuda y bueno, lo que yo amo hacer es, y describe cómo tú aplicas tu situación. ¿Ok? Usa un poco de creatividad, pero el punto acá es simplicidad. Si tú sos un autor y tú dices, ¿sabes cuándo la gente va a vacaciones y le encanta perderse en un libro para eliminar todo su estrés y entrar en un mundo de fantasía? Sí. Bueno, lo que yo amo hacer es escribir libros que le ayudan a la gente a hacer justo eso, dejar su vida estresado por atrás y perderse una fantasía para que realmente puedan descansar. ¿Okay? Es un ejemplo, pero el punto acá es que tú estás describiendo o comenzando con tu don, con tu servicio a los demás, y el objetivo aquí
no es que tú hablas por 10 minutos acerca de ti mismo, es para ahí nomás. Bueno, lo que yo vamos a hacer es, y la persona que te está escuchando debe decir, wow, cuéntame más, ¿de qué escribes tú? ¿De qué son tus novelas? Y ahí tú estás abriendo la puerta y ahí tú estás hablando, conectando a propósito. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio que te quiere dar Napoleon Hill. Un punto muy clave es que tu propósito de vida es en la ahora, existe ahora, no es un destino. Quiere decir, en cada momento tú puedes decir, ¿qué sería lo mejor de mí en este momento? Ahí tú estás viviendo tu vida en propósito. ¿Okay? No es un destino, es lo que estás haciendo en la ahora para aplicar tu propósito, tus dones. Que en esta situación que me está enfrentando en este momento, ¿qué sería lo mejor de mí para superar este desafío, por ejemplo? Y tu propósito definitivo, como lo está describiendo Napoleon Hill en este ejercicio, en esta charla, es tu número 1 meta conectado a tu propósito de vida. Entonces eso es importante, es un poco sutil, pero es muy importante. Tienes tu propósito de vida y tú tienes una meta número 1 que te está cargando tu energía cada día y tú estás yendo por delante cada día, cada momento, tu inconsciente y tu consciente trabajando en equipo para alcanzar esa meta. Entonces, acá te estoy dando un ejercicio que está en las palabras de Napoleon Hill, es hacer tu declaración de tu propósito principal y fírmalo. Ponlo a memoria y decláralo cada día como una afirmación. Y punto importante es que esta declaración debe ser algo claro, algo que tú entiendes y cuando lo describes a alguien más, y si lo vas a describir a alguien más, también él recomienda que esto es algo que lo mantengas privado en tu propia energía o compártelo con gente que está en tu mastermind o gente que está en sinergia con la energía que tú tienes. Pero tiene que ser bien claro, lo tienes que poder entender y tiene que ser medible. Él usa un ejemplo de yo quiero ser el mejor vendedor en el mundo. Bueno, ¿cómo vas a medir eso? ¿Okay? Entonces tiene que ser algo que lo puedes medir y alcanzable en el tiempo que vas a declarar en paso 2. Aquí en paso 2, Napoleon Hill dice que cualquier propósito definitivo necesita un plan de acción. Y básicamente esto es algo que tú puedes declarar estrategias en pasos, en puntos. No tiene que ser un plan de negocios de 20 páginas, pero pon los puntos de cómo vas a alcanzar esa meta grande que tú tienes, el número 1 meta. Y dale un tiempo razonable, pero muy importante, no un tiempo cómodo. Y si es algo que tal vez duraría 6 meses para alcanzar, tiene que ser algo que te saca de tu zona de confort. ¿Okay? No digas, ok, esto lo voy a hacer en 2 años. ¿Okay? Tiene que ser algo que tu inconsciente se despierta y trabaja contigo para alcanzarlo. ¿Y qué vas a dar o sacrificar para alcanzar esa meta? Esto de vuelta es algo un poco importante para que lo pienses. Obviamente puede ser directamente relacionado a la meta, que tal vez me voy a despertar 1 hora antes cada mañana y declarar las primeras horas de cada día trabajando esta meta. Pero también puede ser algo relacionado, también puede ser algo como me voy a despertar 1 hora antes y ir al gimnasio cada día para despertar mi cuerpo y estar en mejor condición para alcanzar esta grande meta que está fuera de mi zona de confort. Entonces, el punto es que cuando tú rompes tus patrones y vas a sacrificar algo, estás despertando tu inconsciente diciendo, esto es algo importante, déjame tomar atención a esto. Bueno, para mí una forma para resumir todo esto es la historia que Napoleon Hill comparte en esta gran grabación, las raras grabaciones de Napoleon Hill. Y él está compartiendo que era la noche antes que su libro Piensa, hágase rico iba a ir el editor lo iba a sacar para imprimir, no sé cuántas copias, pero él tenía un titular horrible, que él no le gustó, el editor no le gustó, y ahí estaba sentado en su cama la noche antes, y el editor lo llamó y dice, ¿sabe qué?
en Napoleon Hill, y si tú no encuentras el título apropio para esta gran obra maestra que tú escribiste, lo voy a llamar, y dio un nombre bien estúpido que lo dio rabia a Napoleon Hill. Y ahí estaba Napoleon Hill sentado en su cama y pensó hablar en voz alta a su inconsciente. Y cuando habló con su inconsciente, el punto es que tenía tanta emoción y se sentía a un punto con su espalda contra la pared, y él dijo: hey, inconsciente, ahora necesito tu atención, es ahora, y yo necesito un titular de valor de $1 millón de esta obra que yo dediqué tanto tiempo haciéndolo. Y justo a las 2 de la mañana esa noche, piensa que Sérico vino en su mente, y llamó a su editor, y ahí se fue y se convirtió en la gran obra maestra que es. El punto es por qué el gran experto, el gran líder de esta obra maestra, filosofía del éxito, por qué lo tenía que pujar hasta el último momento para conectarse con los métodos que él ya conocía. ¿Por qué no podía conectarse con su inconsciente meses antes y tener este titular? Entonces el punto, tenemos mucho que aprender en esa historia. Entonces piénsalo, escúchalo, léelo, como Napoleon, en las palabras de Napoleon Hill. Pero el punto es que tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort. Nuestro inconsciente está ahí para servirnos, pero también está muy atento cuando algo está en un estado grave, que se tiene que despertar. Entonces, si nosotros podemos poner una estrategia que hace justo eso, realmente podemos trabajar en sinergia con nuestro inconsciente y hacer cosas grandes. Entonces, disfruta este ejercicio, espero que te podía apoyar, y espero conocerte y trabajamos juntos. Vamos a juntarnos en un hangout, en un taller virtual pronto, y vamos a ver cómo podemos realmente inspirar uno al otro a hacer cosas grandes. Ok, nos vemos en el próximo. Gracias.